Saludos, mi nombre es Gary Figueroa. Y mi nombre es Arnaldo Figueroa y vamos a estar presentándoles Size Exclusion Chromatography. La cromatografía de exclusión por tamaño o Size Exclusion Chromatography es un método cromatográfico donde las moléculas en solución se separan de acuerdo con su tamaño y en algunos casos su peso. Este método usualmente se aplica a moléculas grandes o complejos macromoleculares como proteínas o polímeros. En la figura 1 se puede observar una columna de cromatografía de exclusión por tamaño. Existen dos tipos de Size Exclusion Chromatography o SEC por sus siglas en inglés. Cromatografía de permeación de gel (GPC) utiliza un empaque hidrofóbico y fase móvil no acuosa para medir la distribución de peso molecular de polímeros sintéticos. Y por otro lado, tenemos cromatografía de filtración de gel (GFC). Utiliza un empaque hidrofílico y una fase móvil acuosa para separar, fraccionar o medir la distribución de peso molecular de moléculas solubles en aguas como polisacáridos y proteínas. El fundamento de operación del instrumento de la cromatografía de exclusión por tamaño de alto rendimiento o HPSEC por sus siglas en inglés se basa en la separación de moléculas de acuerdo con las diferencias en tamaño a medida que pasan por una columna empacada con partículas porosas y son transportadas por una fase móvil a través de la columna. A diferencia de los otros tipos de cromatografía de alto rendimiento, no hay interacción química entre los analitos y la superficie del empaque. El analito se separa por su habilidad de atravesar los poros del empaque. Las moléculas más pequeñas que pueden entrar a los poros de las partículas se tardan en eluir más que las moléculas grandes, las cuales eluyen más rápido al no entrar a la superficie porosa del particulado. En esta imagen se puede observar cómo las moléculas de menor tamaño logran penetrar los canales o poros del empaque con mayor facilidad que las de mayor tamaño. Las moléculas grandes se ven limitadas a acceder a estos poros por impedimento estérico. A su vez, las moléculas más grandes que los poros del empaque simplemente se mantienen en solución, moviéndose alrededor del particulado del empaque. Las medidas de Size Exclusion Chromatography se pueden llevar a cabo utilizando una configuración de High Performance Liquid Chromatography que consiste en un sistema de suministro de disolvente, un sistema de separación y un sistema de detección. El suministro de disolvente inyecta la fase móvil a utilizarse. El sistema de separación lleva a cabo el mecanismo de separación de los componentes de la muestra y el sistema de detección consta de un detector que monitorea los cambios en concentración en el efluente de la columna. Un sistema de suministro de disolvente es un conjunto de depósito de disolvente, un desgasificador en línea y una bomba de suministro de disolvente. Se puede conectar un regulador de pulso después de la bomba. Un sistema de separación consiste en un inyector de muestra y columna de Size Exclusion Chromatography, con o sin horno de columna con termostato. Un sistema de detección se compone de un detector, un registrador de cinta y un depósito de desechos. Se puede utilizar un sistema de manejo de datos para analizar los cromatogramas de Size Exclusion Chromatography y calcular los promedios de peso molecular de las muestras en lugar de un registro de gráfica en banda. Un autoinyector que se utiliza para inyectar una solución de muestra en el sistema de separación en un intervalo específico también se puede utilizar en el aparato de Size Exclusion Chromatography. En la figura 3 se muestra un diagrama esquemático de un conjunto de Size Exclusion Chromatography típico. Para análisis de polímeros, GPC puede determinar parámetros importantes como el peso molecular promedio y distribución de peso molecular. Estos pueden afectar propiedades físicas importantes del polímero. Diferencias sutiles entre los lotes pueden causar diferencias significativas en propiedades como la fragilidad, fuerza de adhesión, dureza, coeficiente de fricción, entre otros. En la figura 4 se muestra un oligómero de estireno, donde N es la cantidad de repeticiones en ese monómero. El otro tipo de muestra que se analiza son las biomoléculas utilizando GFC. Utilizando GFC se separan proteínas, péptidos, oligonucleótidos en base a su tamaño. Un ejemplo de esto sería la desalinización, donde se separa la sal de las proteínas debido a que la sal son iones pequeños que penetran efectivamente la fase estacionaria, reteniéndose por una mayor cantidad de tiempo que las proteínas que no penetran estos poros. Por lo tanto, puedo cumplir con una separación efectiva de las sales a mi proteína. GFC se utiliza para el análisis de tamaño molecular, separaciones de componentes en una mezcla,
para desalinizar una mezcla o un intercambio de amortiguadores. En la figura 5 podemos observar almidón, un polímero de glucosa que se ensambla covalentemente por enlaces glucosídicos o lo que nosotros conocemos como éteres. Para la preparación de la muestra se debe escoger una fase móvil adecuada. La fase móvil debe ser una en la cual el analito sea soluble. En cambio, esto determina la fase estacionaria que debemos escoger, ya sea un empaque diseñado para una exclusión cromatográfica por tamaño orgánico o acuoso. La fase móvil debe ser un buen disolvente del analito y no debe causar ningún tipo de interacción. La fase estacionaria no debe tener ninguna interacción con el analito, ni por retención o por otros mecanismos de exclusión que no sean exclusión por tamaño. Las condiciones más favorables que se usan son disolventes que no sean viscosos. Mientras menos viscosos, mejor será la resolución en tiempos razonables de corrida. Luego de haber escogido la fase móvil y la fase estacionaria adecuada, se debe escoger el tamaño de poro adecuado para el análisis. Todos los empaques de Size Exclusion Chromatography están disponibles en diferentes tamaños de poro para acomodar la necesidad particular del análisis que se quiere realizar. Los empaques de poros varían de 1 nanómetro a 1 micrómetro. Se necesita escoger un tamaño de poro suficientemente grande en el cual el analito pueda atravesar, y la selección de columnas de Size Exclusion Chromatography se basan en gran medida en el rango de separación del peso molecular requerido. Las muestras cromatográficas deben estar libres de contaminantes particulados, ya que estos pueden obstruir los poros de la columna. Es por esto que se debe aclarar la muestra y de esta forma extender el tiempo de vida de la columna. Es sumamente recomendable centrifugar y filtrar la muestra previo al análisis. La centrifugación remueve lípidos y contaminantes particulados, y si todavía queda un poco de residuo después de esta, se debe filtrar para remover la materia particulada restante. La muestra debe estar completamente soluble y que no quede ningún precipitado flotando o contaminante. La inyección de muestra en Size Exclusion Chromatography generalmente se realiza utilizando una válvula de inyector multipuerto. La concentración de la muestra debe ser baja para facilitar la filtración, cuando sea necesario, y para evitar sobrecargar la columna. Sin embargo, la solución debe contener suficiente soluto para la detección, y el peso total de la muestra inyectada puede controlarse por el volumen de muestra. En la figura 6 tenemos un ejemplo de un inyector multipuerto de HPLC. Una columna se puede calibrar Al examinar una mezcla de compuestos cuya identidad y masa molecular es definida. Esto permite que se pueda hallar el volumen de elusión VE para un tamaño molecular en específico. Con estos datos se puede construir una curva de calibración que representa una relación lineal de tamaño molecular como función de volumen o tiempo de elusión. Estos últimos son intercambiables. Conociendo cuáles tamaños o masas moleculares le corresponden a los volúmenes de retención específicos de los estándares, puedo determinar la masa o el tamaño de la muestra interpolando en una curva de calibración de compuestos de tamaños o masas diferentes como función de su tiempo de retención. Después de haber identificado mi analito, se puede construir otra curva de calibración pero de concentración de un estándar igual a mi analito como función de concentración. Luego, mediante una interpolación, puedo obtener la concentración de mi analito. En la figura 8, en la parte izquierda, podemos observar un ejemplo de una curva de calibración obtenida de un cromatograma utilizando soluciones estándares. A la derecha hay una curva de calibración experimental donde se pueden observar diferentes proteínas de tamaños distintos y las mismas corresponden a un volumen de retención en específico. El límite de detección y el límite de cuantificación son términos utilizados para describir la concentración más pequeña de una medida que puede medirse con confiabilidad mediante un procedimiento analítico. El límite de detección es la concentración de analito más baja de una muestra que aún puede detectarse mediante los métodos de análisis, pero no tiene que cuantificarse como un valor apropiado. Debe haber una concentración suficiente de analito para producir una señal analítica que pueda distinguirse de manera confiable del ruido del analito, que es la señal producida en ausencia del analito. El límite de detección se determina utilizando réplicas de medida de una muestra que se sabe que contiene una baja concentración de analito.
El límite de cuantificación es la concentración de muestra más baja que aún se puede detectar cuantitativamente con exactitud y una precisión aceptable. El límite de cuantificación puede ser equivalente al límite de detección o podría estar en una concentración mucho más alta. La fórmula del límite de detección se define como 3 por el sigma dividido entre S, sigma siendo la desviación estándar y S siendo la pendiente de la curva de calibración. El límite de cuantificación se define como 10 por sigma dividido entre la pendiente de la curva de calibración. Además del límite de detección en Size Exclusion Chromatography, tenemos el límite de exclusión y el límite de permeación. El límite de exclusión es cuando las moléculas son tan grandes que no hay ningún tipo de interacción con la fase estacionaria. Por lo tanto, se excluyen de la separación y por lo tanto no se separan. El límite de permeación es cuando las moléculas son tan pequeñas que penetran completamente mi fase estacionaria y por lo tanto se retienen y no eluyen. En mi curva de calibración esto se puede ver como dos líneas verticales. En cuanto a linealidad, idealmente debemos obtener una linealidad lo más cercano a 1. De esta manera se puede establecer una correspondencia confiable entre masa molecular o tamaño con volumen de elusión o volumen de retención. De no ser así, los valores obtenidos mediante la interpolación dentro de mi rango de trabajo en mi curva de calibración no serían confiables. En un cromatograma, la información experimental es documentada después que las moléculas se separan en la columna. Aquí se representa la relación entre el tamaño de las moléculas eluidas y su tiempo de retención, que describe la distribución de masa o el tamaño de los componentes de la mezcla. El eje de Y representa la absorbancia o la respuesta del detector, y el eje de X la totalidad de volumen en la columna o el tiempo de retención. Las señales que se acercan más a mi límite de exclusión corresponden a las moléculas más grandes o pesadas que eluyen primero. Las moléculas pequeñas se retienen más tiempo y se encuentran en mi rango de trabajo, es decir, entre los límites. Como se puede observar en la figura, tengo la separación de moléculas en orden decreciente de tamaño. Al haber construido una curva de calibración y conociendo las distribuciones moleculares, los pesos moleculares se pueden asociar precisamente con los picos de retención obtenidos en un cromatograma. Las ventajas de este método incluyen una buena separación de moléculas grandes de las moléculas pequeñas con un volumen mínimo eluido, y que se pueden aplicar varias soluciones sin interferir con el proceso de filtración, todo mientras se preserva la actividad biológica de las partículas que se van a separar. Las condiciones se pueden manipular para acomodar los requisitos del tipo de análisis que se quiera hacer. Con la cromatografía de exclusión por tamaño, hay tiempos de separación cortos y bien definidos y bandas estrechas que conducen a una buena sensibilidad. Tampoco hay pérdida de muestra porque los solutos no interactúan químicamente con la fase estacionaria. Algunas desventajas de Size Exclusion Chromatography es que solo se puede acomodar un número limitado de bandas porque la escala de tiempo del cromatograma es demasiado corta. Y en general, debe haber una diferencia razonable entre las masas moleculares de al menos 10% entre los compuestos a analizarse para tener una buena resolución. También es necesario asegurar que no estén presentes contaminantes particulados que puedan obstruir los poros de la columna, ya que estos pueden dañar la corrida. Una de las aplicaciones para Size Exclusion Chromatography es el aislamiento y la purificación de especies de ADN bicatenario, tales como los plásmidos y los fragmentos de restricción. Size Exclusion Chromatography ha emergido recientemente como una técnica alternativa proporcionada para recopilar ADN plásmido más puro. El ADN plasmídico se separa del ARN y proteína por exclusión selectiva usando un gel menos poroso. El ADN plasmídico se eluye a un volumen vacío y esto permite la aplicación de muestras grandes y separaciones rápidas. Size Exclusion Chromatography es una forma simple, rápida, segura, económica y reproducible de obtener grandes cantidades de ADN plasmídico altamente purificada y biológicamente activo. Otra aplicación para Size Exclusion Chromatography es la desalinización y el intercambio de amortiguadores como métodos para separar macromoléculas solubles de moléculas más pequeñas o reemplazar el sistema amortiguador utilizado por otro adecuado para una aplicación posterior.
Estos métodos se basan en la cromatografía de filtración en gel, que es una forma de size exclusion chromatography. Desalación se usa para eliminar sales de soluciones de proteína, fenol o nucleótidos no incorporados de ácidos nucleicos o reactivos de reticulación o marcados en exceso de proteínas conjugadas. El intercambio de amortiguador se usa para transferir una solución de proteína a un sistema de amortiguador apropiado para aplicaciones posteriores como el intercambio iónico, la electroforesis o la cromatografía de afinidad. Prominence Eye GPC System de Shimadzu, un sistema para permeación de gel con múltiples detectores. Para obtener el precio se tiene que contactar el servicio al cliente de Shimadzu para pedir un price request. Los modelos usados cuestan alrededor de $12,000, así que se puede asumir que nuevo el modelo debe de costar alrededor de $15,000. Pote de 100 gramos de BioBeads SX1 por Biorad. Este es el empaque de la fase estacionaria y este es específico para moléculas de cierto tamaño. Los empaques no son universales. De querer separar moléculas fuera de las especificaciones del empaque, en este caso de 600 a 14,000 unidades de masa atómica, se debe de comprar otro. Este pote en particular cuesta $500. Columna Enriched High Resolution Size Exclusion Column de Biorad. Cuestan $1,882 por columna y su propósito es fijar mi fase estacionaria para poder llevar a cabo los procesos cromatográficos.